He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Hechos capítulo 20, verso 25 dice: la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Démosle gracias a Dios. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra en este hermoso día. Háblanos, Señor, con poder y autoridad. Señor, que en este día sea tu voz la que se escuche, Dios mío, de una manera especial, que tu palabra sea impartida con poder y autoridad, que tu Espíritu, Señor, hable a nuestras vidas y que tu palabra, Señor, se integre en nuestros corazones para dar, Dios mío, a nuestro caminar fuerzas nuevas y fortalezas, Dios mío, para poder, Dios mío, proseguir un escalón más en nuestro andar en ti, Señor. En el nombre maravilloso, quita toda tiniebla, Dios mío, y que tu luz los alumbre. Quita, Dios mío, toda frialdad y que el fuego de tu Espíritu Santo, oh Dios mío, arda en nuestros corazones, Padre. Toda duda, Dios mío, salga y que tu verdad prevalezca. En el nombre maravilloso de Jesús, que el desánimo, Dios mío, salga y que aquella verdadera altitud, Dios mío, la cual tú impartes a nuestros corazones, prevalezca en nosotros, Dios mío, y que tu palabra crezca abundantemente en nuestros corazones. Para gloria suya se lo pedimos. Y la iglesia dice: amén. Amén. Puede sentarse en este hermoso día. Quisiera compartir una palabra sencilla en este día, pero de gran peso, de gran autoridad, por la gran necesidad que tenemos en estos días de que las congregaciones y en el reino de Dios se vuelvan a manifestar hombres valerosos, hombres con autoridad, hombres que desgasten su vida para Dios. Pablo es un hombre que ha sido usado por muchos predicadores como ejemplo de verdaderos siervos de Dios, que nos han dejado un legado, que nos han dejado una historia, que dejaron, gloria al Señor, marcas en su ministerio, en su andar como siervos de Dios. Yo creo que el Dios que llamó a Pablo es el mismo Dios que nos llamó a nosotros, y que las cosas que hizo Dios con Pablo las puede hacer con nosotros. Refiriéndome al carácter que puede desarrollar un servidor de Dios, no refiriéndome a los milagros, porque Dios ha usado a sus siervos y a sus siervas en diferentes niveles, diferentes puntos de vista, y cada siervo desempeñó su ministerio y ninguno se parece en sí. A cada uno Dios le da algo especial que hacer en su reino. Dicen amén. Amén. Porque lo que mi hermano puede hacer no lo hago yo, pero servimos al mismo Dios. Amén. Pero si hay cosas que se deben de reflejar en usted y en mí, y es el carácter que Dios forma en nosotros. Las actitudes de un verdadero siervo de Dios son las que hablan, y son las que, gloria al Señor, nos abren puertas, las cuales Dios usa
Pablo, en este versículo que leímos, llama a los ancianos de la iglesia para exponer su despedida después de 3 años y algo que había pasado trabajándolos, enseñando la palabra del Señor. No se había privado de enseñarles todo el consejo de Dios. Diga conmigo, el consejo de Dios. La palabra del Señor es el consejo de Dios. La palabra de Dios no es, gloria al Señor, una herramienta, gloria al Señor, para nosotros de muerte, para nosotros una herramienta de vida. El consejo de Dios es el más sabio que nosotros tenemos. Y Pablo se había encargado de impartir a estos hombres, a esta iglesia, el consejo de Dios. Qué bueno cuando la iglesia ama el consejo de Dios. Porque sin duda es el consejo de Dios que nos hace ser nosotros sabios y prudentes en la vida. Pero si usted me pregunta de qué quiero hablar en este día acerca del verdadero siervo de Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? El verdadero siervo de Dios. Una de las maneras que creo podemos identificar un verdadero siervo de Dios, y las vamos a encontrar en este capítulo, cosas breves que hay muchas, pero quisiera tocar las que el Espíritu Santo ha puesto en este día. Y una de las preguntas que uno se tiene que hacer es: ¿cómo debe ser un siervo de Dios? Amén. En su carácter, en su porte, en su manera de conducirse. Estamos comenzando, por decir, una nueva etapa en este año. Y necesitamos un liderazgo que entienda lo que debe hacer. Necesitamos siervos y siervas que sepan lo que deben hacer. Amén. O cómo deben de ser. Amén. Amén. En primer lugar, Pablo nos enseña que un verdadero siervo, gloria al Señor, es notable por su comportamiento. Diga conmigo, comportamiento. En el versículo 17 dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Una de las cosas que Pablo le recalca a los ancianos de la iglesia es el comportamiento que él había tenido delante de ellos. Amén. Amén. El comportamiento nuestro es una de las herramientas que muchas veces no podemos dejar de lado. Como servidores de Dios, nuestro comportamiento de alguna manera tenemos que estar trabajando en él todos los días, pidiéndole al Señor que nos ayude a comportarnos como debemos de comportarnos. Amén, hermanos. Para que un día, gloria al Señor, que queramos instruir a otros, también haya esa autoridad, haya ese ejercicio en nosotros, el que lo hayamos practicado nosotros para luego poderlo imponer a los demás. Pablo le llama a los ancianos y gloria al Señor les dice: vosotros sabéis. Los encara, los enfrenta y les dice: vosotros sabéis cómo yo me he comportado en medio de vosotros. Es decir, Pablo, gloria al Señor, no esconde lo que él ha sido. Al contrario, él lo resalta de una manera, gloria al Señor, de incentivar, de animar al pueblo, de animar a los ancianos que también siguieran ese ejemplo. Estamos aquí. Amén. Que tuvieran un comportamiento sano y claro como lo deberían de ser. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber como siervos de Dios es cómo comportarnos. Amén. Amén. Y muchas veces hay un descuido grande en los servidores de Dios, y es que muchas veces no sabemos comportarnos. Tenemos que saber comportarnos. Tenemos que medir quizás nuestras acciones. Tenemos que también medir nuestro porte, nuestra apariencia, nuestro hacer, nuestra práctica diaria. Gloria al nombre del Señor delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Entonces,
Un verdadero siervo de Dios, gracias al Señor, es una persona que da ejemplo de comportamiento. De comportamiento. Amén. Número 2. Un siervo, gloria al Señor, debe saber a quién sirve. ¿Cómo es? Un verdadero siervo debe saber a quién sirve. Una de las claves para uno saber, para uno tener un enfoque claro, es, gloria al Señor, para quién trabaja. Imagínense que usted lo contratan para trabajar en una compañía X, pero usted, gloria al Señor, alabado sea el Señor, usted se considera trabajador, pero alabado sea el Señor, se va a otra empresa que no es la que lo contrató. Lo primero que le van a decir: salga de aquí, porque nosotros no lo hemos inscrito en nuestra anónima como usted trabajador o empleado de esta institución. Se puede ir, ¿me entiende? Porque es algo fuera de lugar, fuera de lo normal, ¿me entiende? Que una persona vaya a servir a otro lugar al cual no es su lugar. Los hijos de Dios tenemos que saber nosotros a quién servimos. Amén. Amén. En el versículo 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Una de las cosas que deja claro Pablo después de demostrarle a la iglesia, a los ancianos, de su comportamiento, gloria al Señor, es que también él les dice: yo he servido al Señor. Estamos aquí. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que identificar en nuestra vida es quién nos ha llamado. Y tenemos que estar seguros de a quién nosotros servimos. Un verdadero siervo de Dios es exitoso, es valiente, es perseverante, es continuo, es una persona, gloria al Señor, exigente con ella misma cuando sabe a quién sirve. Pero si esta persona, este hombre, esta mujer en la iglesia no sabe a quién lo ha llamado, a quién sirve, sinceramente será una persona descuidada y pensará que está haciendo las cosas al aire, a lo que le pegue, a ver si da. Pero los hijos de Dios somos exigentes con nosotros mismos y sabemos que Dios, alabado sea el Señor, nos ha llamado a su nombre en este día. Una de las cosas que usted tiene que saber es que usted sirve a Dios. La iglesia sirve ¿a quién? A Dios. Que se nos quite muchas veces y yo creo que esta iglesia no sufre de eso, de competir para que lo vean lo que está haciendo, para que otros vean lo que estoy haciendo, hacer cualquier cosa para que vean lo que yo hago. Yo creo que esta iglesia no sufre de eso, porque usted ha sido enseñado y está siendo enseñado de que nosotros, a quien nosotros servimos es a Cristo Jesús. Y todo lo que hacemos de hecho, de palabra, lo hacemos para Dios, no para los hombres. Y que lo que hacemos en el sentido para Dios es porque lo que hacemos para los hombres es como que se lo estamos haciendo a Dios, porque nos ha llamado a hacer las cosas, gloria al Señor, que nosotros hacemos en estos tiempos. ¿Cuántos me dicen a Dios? Amén. O sea, una de las maneras, gloria al Señor, que Pablo expone a los ancianos es: yo he servido al Señor. Amén. Sirviendo al Señor con toda humildad. Una de las cosas que es de gran bendición es que cuando uno ha sido llamado por Dios y sirve a Dios y tiene ese entendimiento, esa misma actitud de conocer a quién sirve te lleva a ser humilde. Amén. Amén. A ser humilde. Yo he servido al Señor con toda humildad. Imagínense qué carácter el cual Pablo le está exponiendo a la iglesia. Les está exponiendo que tiene que tener un servicio con humildad, con toda humildad. Tenemos que ser humildes para el servicio, y eso lo lleva a ser exitoso del servicio a Dios, a cualquier persona. Amén. Amén. Entonces, número 2, el servicio, gloria al Señor, tiene que saber a quién servimos. Amén. Sí, usted no ande pensando que sirve al pastor. Aleluya. ¿Están aquí? Amén. Muchas veces nos ayudamos unos a los otros, pero sinceramente la grey es de Cristo. Sinceramente la iglesia es del Señor. Nosotros solo somos administradores, pero el dueño de esta obra es Cristo. Y todos los que estamos aquí servimos a Cristo. Si alguien critica a la iglesia, critica a Cristo.
Si alguien critica la obra de Dios, está criticando al Señor de la Grey. Estamos aquí. De tal manera que nosotros tenemos que ser felices en lo que hacemos. Oh, gloria al Señor, tenemos que sonreír sirviendo a Cristo y ser humildes en nuestro servicio. Amén. Número 3. Un verdadero siervo de Dios debe renunciar. O más bien dicho, diga conmigo, no debe renunciar al servicio a Dios. Un verdadero siervo de Dios no debe renunciar al servicio de Dios. Mira lo que dice el verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, ¿qué dice? Y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido. Es decir, una de las actitudes que tenía Pablo es que él nunca se negaba a hacerlo de Dios. Diga conmigo, no se negaba. Amén. Oh, gloria al Señor. Esto es una cosa bien importante que nosotros tenemos que poner atención, porque muchas veces el liderazgo de este tiempo está muy acostumbrado a renunciar al servicio que tiene que ver con Dios. Pero Pablo dice, como nada que fuese útil. Es decir, no había una cosa que fuera más útil para Pablo que servir a Dios. Después de eso, después de servir a Dios, para él era posible hacer algunas cosas, pero para él primero era servir a Cristo. Amén. Y eso para él no tenía ninguna opción de decir sí o no. Para él era sí y siempre sí para Cristo. Amén. Cuando algo lo llamaba a hacer el Señor, Pablo lo hacía para la gloria de aquel que lo había llamado. Nunca rehusaba, nunca rehuía, nunca se negaba a hacer la voluntad del Señor. En una ocasión Pablo dice que quería ir a una cierta ciudad, pero el Espíritu Santo, gloria al Señor, a través de una visión le habló de un hombre que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. De tal manera que dice que el rumbo de Pablo tuvo que cambiarse para ir a hacer lo que el Señor le estaba llamando a hacer. ¿Cuántos bendicen al Señor en este día? Es una de las cosas que, gloria al Señor, Pablo nos enseña, que un verdadero siervo de Dios nunca debe negarse a hacer lo de Dios. Amén. Muchas veces nosotros decimos, Dios le bendiga, siervo. A ver. Muchas veces decimos, Dios le bendiga, sierva, Dios le bendiga, siervo. Y es como un corito que traemos. Y Dios le bendiga, siervo, y Dios le bendiga, sierva. Pero la verdadera palabra siervo o sierva tiene un peso muy alto. ¿Estamos aquí? En realidad nosotros lo hacemos quizás de una manera, gloria al Señor, de identificarnos, porque deberíamos de ser siervos y siervas de Dios. Amén. Pero yo creo que pocos en la vida tenemos el empeño, tenemos la entrega de ser verdaderos siervos de Dios. ¿Me entiende? Pero yo le animo en este día que seamos como estos hombres. Que las iglesias hayan hombres como ellos. Que, gloria al Señor, ellos no rehusaron, ellos no se negaron a hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Que nuestra vida, hermanos, se entregue totalmente al verdadero servicio de Dios. Y que no haya nada en su vida que le impida servir a Dios. Amén. Ni su enojo, ni su carácter, ni sus vecinos, ni sus parejas, ni sus hijos, ni nada por esta tierra que le impida servir al Cristo de la gloria. Amén. Que todos nosotros nos unamos en un servicio excelente para Dios y que nuestra vida se entregue totalmente a Él. Amén. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, Pablo dice, por nada yo me he negado. Por nada. Imagínense qué enfrentamiento le estaba dando a los ancianos. Les estaba dando una lección de hechos, de obra, de testimonio. Él les estaba encarando y diciéndole, ustedes tienen que comportarse. Ustedes saben cómo yo me he comportado delante de ustedes. Nunca me han visto de Aragán. Ustedes entienden qué es eso, ¿verdad? Amén. Nunca me han escuchado decir que no lo voy a hacer.
Nunca me han escuchado ustedes decir que no. Yo les he dado ejemplo a vosotros. En 3 años que yo he pasado con ustedes, ustedes me han visto cómo ha sido mi comportamiento. De tal manera que yo no he renunciado a servir a Dios. Estamos aquí. Oiga, qué lindo que cuando hay una iglesia así, con ese, gloria al Señor, con ese espíritu de servir a Cristo con todo. Gloria al nombre del Señor. 4. El servidor debe servir sin importar lo que le pase. Número 4. El servidor debe servir sin importar lo que le pase. En el verso 22 dice: ahora he aquí, ligado yo al Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Wow. Yo sé que a ustedes les da sueño esto, pero una de las cosas aquí que me impacta es que dice Pablo: ahora he aquí ligado yo al Espíritu. Diga conmigo, ligado al Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir eso? Unido al Espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a suceder. Y salvo que el Espíritu Santo siempre me avisa lo que me va a pasar. Es decir, ya sé lo que me toca. Amén. Pero dice, pero por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cuál es el mensaje del Espíritu Santo para Pablo? Prosperidad. ¿Sabe cuál es el mensaje del Espíritu Santo? Pablo, vas a ir a Jerusalén y tus mismos hermanos te van a perseguir, no te van a recibir. Estamos aquí. Era el mensaje del Espíritu Santo hacia Pablo, diciendo: vas a ir allá, pero allá te esperan prisiones y tribulaciones. ¿Le gustaría ir a usted? El nivel de cristianismo ahora necesitamos nosotros despertar. Estamos aquí. Y vamos a ir entrando ya en este asunto. Necesitamos despertar porque el cristianismo de hoy se ha vuelto tan light, tan insípido, que ha perdido el valor. De que ahora entramos a las congregaciones, nos sentamos en la banca y estamos acostumbrados a salir como entramos, sin propósito, sin llamado, sin respeto, sin integridad, sin compromiso. Pero estos hombres no eran así. Estos hombres tenían como insignia, como bandera, al Espíritu con ellos. Segundo, sabían lo que les iba a pasar. Pablo no huía de lo que le iba a suceder. Estamos aquí. Segundo, este hombre, él sabía lo que le iba a acontecer, pero aún así a él no le importaba lo que iba a suceder o lo que le iba a acontecer por servir a Cristo. Estamos aquí. Pero imagínense, hagamos una comparación de Pablo con el cristianismo de hoy. ¿Se parecen? Porque nosotros normalmente por cualquier cosa decimos que no. A veces ni nos está pasando nada y estamos diciendo que no. Estamos aquí. Normalmente estamos diciendo que no porque nuestro propio orgullo y nuestra propia carne nos está dominando a hacer lo que no deberíamos de ser nosotros. Estos hombres, por otro lado, ellos eran golpeados, latigados, perseguidos, pero no por sus deseos, por su carne, sino porque ellos servían a Dios. Y sin importar lo que les pasaba, ellos se enfrentaban al reto de servir a Dios.
Por eso sus nombres están escritos en este libro. Como testigos, como ejemplos, para vernos nosotros en ellos. Un verdadero siervo de Dios, la actitud que debe de crecer en él. El carácter que debe ser formado en nosotros. Un carácter donde no estimes preciosa tu vida. Un carácter donde tus planes son ceniza y los de Dios son perlas preciosas en tus manos. Lo contrario del servicio de hoy es que la iglesia ama más. Y su tesoro en sus manos son los planes que tienen en sí, en nosotros mismos como personas, están siendo más valiosos que el plan de Dios con nosotros. Necesitamos cambiarlo. Estamos aquí. Necesitamos cambiarlo para que nuestra vida vaya tomando forma y nos vayamos pareciendo a aquellos hombres que sirvieron a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, el cristianismo de este siglo, nos hemos envuelto en tantas cosas que nos tienen ahogados. Las redes de este mundo han apresado al hombre en su pecado, en sus provisiones, en lo que produce este mundo. Ha venido a ocupar el espacio que debe ocupar Dios. Estamos aquí, donde un pueblo, óigame, entramos a la casa de Dios y como decía hace un momento, a veces cuando queremos encontrar gente seria, busquemos en la casa de Dios. Pero normalmente afuera la gente por alguna razón, aunque tienen una paz falsa, una paz que no es verdadera, pero de perdidas en la lucha de sonreír. Y nosotros, por eso me impactaba el texto de ayer, porque hay ricos que se consideran pobres aún siendo ricos, y hay ricos que se creen, gloria al Señor, ricos siendo pobres. Y nosotros, hermanos, somos ese pueblo que a veces nos consideramos pobres, pero somos ricos en Dios. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios valioso, tenemos un Dios que es posible de proveernos a su nombre. De tal manera que la actitud nuestra debería de ser genuina y, gloria al Señor, no hipócrita, pero verdaderamente esforzarnos por, gloria al Señor, ser felices delante de Dios en lo que hacemos. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Las armas que el diablo usa ahora no es una espada en el cuello de los hombres, de los siervos de Dios. Antes en Roma y en toda Europa, las hogueras, las cruces de madera eran las armas que usaba el diablo. Los coliseos romanos, los leones hambrientos romanos que tenían los soldados, no, Señor, en esos coliseos, eran las armas que usaba el diablo. Estamos hablando de 2000 años atrás. Esas eran las herramientas que usaba el enemigo para destruir las piedras, el fuego, la hoguera y todas esas cosas que él usaba en circuncisión. Pero óigame, todo eso ha cambiado. Ahora ya el diablo se olvidó de todas esas armas. ¿Sabe qué usa el diablo ahora? Desánimo. ¿Sabe cuáles son las armas del diablo ahora? Todo el pecado que hay ahora. Ahora ya el hombre no hay que ponerle la espada para que deje a Cristo. Ahora hay que ponerle un poquito de pecado y se siente y se sacia. Cuando nosotros debíamos de sentarnos en la mesa del Señor, comer de la mesa de Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. Necesitamos cambiar la historia, hermano. Hay que abrir nuestros ojos. El enemigo nos está ganando la ventaja y las mismas armas las ha metido dentro de nuestros hogares. Haga un recuento de lo que usted hace todos los días y se dará cuenta que es un arma letal del diablo. ¿Me están entendiendo? Hagamos un recuento de qué es lo que nosotros hacemos diariamente, semanalmente, y nos vamos a dar cuenta que el enemigo nos está acabando, está destruyendo al cristianismo dentro de nuestros propios hogares, en nuestro andar diario. Amén.
Porque ya tenemos un cristianismo que apenas es cristiano 2 horas en el fin de semana. Digamos 4 si vino el sábado. Pero es lo único que le alcanza ya. Ya no da más. Es todo lo que alcanzamos a dar. Porque solamente, muchas veces, solamente 2 horas el sábado y 2 horas el domingo. Y ese es nuestro cristianismo. De ahí la semana se vive como cada quien quiere. Los días de los jueces parece que están donde cada uno hace lo que bien le parece. Necesitamos volver a la gracia, que es Cristo. La gracia nos pide todo. La gracia nos pide todo. Cristo nos pide todo. A su nombre. Gente que no ame su propia vida. Eso es lo que pide. Queremos nosotros cambiar. Cambie su estilo de vida diario y va a ver lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Si no usa su teléfono, tíralo en la basura. Y con el Señor y va a ver cuánto tiempo se va a ahorrar. Si tantas cosas tiene que le están quitando el tiempo, quítala de su vida y se va a dar cuenta cuánta bendición va a comenzar a sentir en su vida de parte de Dios. Se lo digo sinceramente. Pero todo lo que está metido en nuestras casas, en nuestros bolsillos, en nuestros corazones, nos está robando la fuerza del verdadero cristianismo. El Espíritu Santo está apagado en nosotros, pero está ardiendo una llama, un fuego extraño que no viene de Dios. Por eso tenemos un cristianismo bien negativo a la obra del Señor. Bien negativo. Al contrario, la actitud de un hombre ligado al Espíritu Santo no le importa lo que le va a pasar. La actitud de un hombre que está separado del Espíritu Santo, todo le molesta, nada le cae bien. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero aquellos hombres que están ligados al Espíritu están comprometidos con Dios, están comprometidos con el servicio a Dios, están comprometidos con el ministerio que Dios les ha dado. Amén. Él no dice: aquí está mi privilegio, lo entrego. El hombre que no está ligado al Espíritu Santo rapidito dice: a mí no me interesa el servicio. Ahora este año me desligo como sea posible. Aquel hombre que está ligado al Espíritu Santo, él no. Él dice: yo quiero ser parte del servicio a Dios. Amén. Y no me importa lo que me vaya a pasar, pero yo quiero servir a Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Oiga, digo, carrera con gozo. ¿Qué era lo que quería acabar Pablo? Su carrera. Para él la carrera más preciosa era servir a Cristo. Ahora la carrera más preciosa para el hombre es ser presidente, ser secretario del Estado, ser vicepresidente y tantas cosas, y ser abogado, y ser doctor, y ser tantas cosas. No sé, quizás ir a la luna, quizás montarse en no sé qué es lo que quieren ser. Pero yo creo que el hombre ha escogido las carreras más peores que lo llevan a la muerte. ¿Me está entendiendo? Mucha gente se jacta de lo que tiene, y mucha gente se jacta de sus carreras que él tiene en sus estudios. Pero ¿a dónde lo va a llevar todo eso? Pablo nos da una lección del hombre ligado al Espíritu, de un hombre que sabe a qué Dios lo ha llamado y cuán precioso para él era la carrera del ministerio de servir a Cristo. Para él era lo más valioso que tenía. Para él todo lo demás del mundo no contaba como contaba lo que Dios le estaba haciendo. ¿Cuántos me dicen a Dios en este día? Es que no hay cosa más bonita que tú prediques una palabra y que ese mensaje que predicaste tocó una vida, administró una vida, administró una familia, que tu consejo, que tu ejemplo, que tu servicio sirva para una persona. Eso marca la vida, eso marca la historia. Yo creo que hay carreras buenas. Que imaginen la carrera de un cardiólogo, un doctor que es cardiólogo, que es el que trata el corazón. Yo creo que es buena porque sabe cómo cortar las venas y volverlas a juntar si es que necesita un trasplante de corazón la persona. Creo que es interesante esa carrera. Pero lo que quiero decir es que eso no es comparado a la carrera que el Señor nos ofrece a nosotros como servidores de Dios. Porque ese corazón, aunque esa persona vuelva a vivir porque le pusieron un corazón, no, Señor, de otra persona, pero óigame, eso es temporal. Pero ¿qué si nuestro servicio hace que una persona nazca de nuevo, que tenga un corazón nuevo? Cuando me dicen adiós, ese corazón nuevo lo llevará a una vida eterna.
lo llevará a algo mejor. Me dicen el Señor. Es decir, el hombre solo puede hacer algo temporal, pero lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es la palabra, que es el servicio, eso puede hacer muchas cosas. Amén. Dice que acabo mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué va a hacer usted con lo que el Señor le ha dado? Había un hombre, había 3 hombres. A uno se le dio 5 talentos, a uno se le dio 2 talentos y a uno se le dio 1. Dice que el que tenía 5 los puso a trabajar los 5 y al final, cuando vino el Señor, el que le había dado los talentos, le entregó 10 talentos. Luego aquel otro hombre que le había entregado al Señor 2 talentos, cuando vino el Señor le entregó 4 talentos. Gloria al Señor. Y había uno que le había dado 1 talento. Este podría ser, gloria al Señor, pues un poco más fácil, no solo tenía 1. Gloria al Señor, pero alabado sea el Señor, este hombre vino y enterró. Diga conmigo, lo enterró. ¿Cuántos entierros hay? Porque solamente de este grupo de hermanos que usted me está escuchando ahora, óigame, aquí hay gente con talento para servir a Dios. El problema es que estamos hechos con esos talentos que Dios nos ha dado. Gente que sabe enseñar, gente que sabe predicar, pero ya no dicen nada ni hacen nada. No, no, Señor, gente que puede cantar, pero no canta porque no quiere, no, Señor, servir a Dios y ciñirse los lomos, vivir el evangelio y vivir en santidad para Dios. Otras no quieren tomar la decisión de ser fieles a Dios. Hermano, yo le animo que se levante, que saque ese entierro que tiene allí y lo ponga en alto y diga: yo voy a hacer algo con lo que Dios me ha dado. Yo voy a hacer algo con lo que Dios me ha dado. A su nombre. Amén. Porque este vino y le enterró y vino el Señor y le dijo: ¿dónde está? No, pues yo tuve miedo. Levante la mano los miedosos. No, ya de. Porque mire, hay gente que tiene miedo a servir a Dios, pero hace cosas peores afuera y Dios no le da miedo. Somos al revés, hacemos las cosas, somos agresivos para las cosas que no nos convienen y para las cosas que nos convienen somos miedosos. Es cosa más rara. Amén. Porque a lo que verdaderamente debíamos de poner agresividad, pues dijo Cristo mismo que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y dice que solamente, óigame, los valientes lo arrebatan. O sea que estamos en un terreno de violentos. Ya conmigo, violentos. Y usted sabe que un violento no te tiene misericordia. Acabar contigo, esa raza te quiere hacer. Gloria al nombre del Señor. Así es el reino de Dios en estos días. Es de gente, gloria al Señor, agresiva. O sea que tiene que ser gente valiente, que pelea verdaderamente, que está ciñido de los lomos, porque tenemos un enemigo que no quiere que hagamos lo que el Señor nos ha pedido. Pero es necesario, hermano, que nos levantemos y seamos fieles a Cristo. Amén. Porque este hombre le dijo: que tuve miedo. Yo lo que hice fue que lo enterré, porque sé que eres tremendo, eres veraz, y que ciega donde no sembraste. Amén. Aleluya. Si es que el Señor quiere que el hombre haga algo. Desde el tiempo que el Señor lo creó al principio, al hombre del huerto del Edén, lo puso a trabajar, ¿sí o no? ¿Usted cree que Dios qué le costaba a Dios decir estos animalitos, cada uno va a hacer este nombre? Ya. Pero ¿qué hizo Dios? Puso a Adán que le pusiera nombre a todos. ¿Usted cree que Dios no lo podía hacer? No, hermano. Si los creó, imagínate que Dios les ponga nombre. Amén. Pero de alguna manera Dios le encanta compartir el trabajo y su obra con nosotros. Pero el hombre siempre se niega a hacer lo que Dios le está poniendo por delante que haga. Amén. Tenemos que ser parte del reino de Dios. Amén. Y si lo que Dios nos ha entregado, no. Pablo dice: yo quiero acabar con gozo mi carrera y el ministerio que Jesús me ha dado. Aunque sea poquito, tal vez no te ha dado 5 talentos, hermano. Pero si te ha dado aunque sea algo, eso que parece poquitito, y es que yo solo estos días después, haga eso. Porque el problema es que si ni eso hace, entonces imagínense. ¿Ah? Hay gente que tiene tanta gracia para hablarles a otros, que es convencedor, hermano, le dice: Cristo te ama, y la agarra, y yo le digo: nada.
Amén. Pero hay personas que tienen esa gracia para hablarle a otro, y esa bendición deben de usarla, hombre. ¿Me están entendiendo? O sea que Dios nos ha dotado de talentos preciosos a cada uno de los que viven. Nadie de los que están aquí sentados en esta hora no tiene algo que Dios le ha dado. Todo lo ha dado Dios y estamos bien completos. Lo que pasa es que hay que sacar esos entierros y gloria al Señor para ponerlos al servicio de Dios. A su nombre en esta hora. Amén. Amén. Para cuando venga Cristo, usted diga: yo hice, Señor, lo que yo tenía que hacer. Amén. Amén. Aleluya. Para dar testimonio, que dice, del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, nuestro propósito es servir a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Nuestro propósito es servir a Dios. Y no nos debe de importar qué nos va a pasar. Amén. No estime preciosa su vida, porque preciosa es nuestra vida en las manos de Dios. Fuera de las manos de Dios, nuestra vida es polvo. Suena un poco fuerte, pero es necesario. Número 5, ya casi. El siervo de Dios debe de dejar un legado. Diga conmigo, debe de dejar un legado como ejemplo delante de los demás. Amén. La pregunta está aquí. ¿Cuál es nuestro interés? ¿Y qué van a decir las generaciones que vengan si Cristo no ha venido de nosotros? Verso 29. Qué lindo es el Señor. Ya me vieron serio. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán, que dice, al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. ¿Le había dejado ejemplo? Sí. ¿Había dejado un legado? Sí. Sabía el pueblo, y les está advirtiendo Pablo y les dice: después de mi partida vendrán gentes peligrosas que se levantarán de vosotros mismos. De en medio de vosotros se van a levantar. Pero yo les he dejado un ejemplo, es decir, un legado al cual ustedes deben de seguir. Amén, hermanos. Amén. Imagínense que esos adolescentes que andan por aquí, de aquí unos 10 años que nosotros ya no estemos, si es que Cristo nos ha llamado a su presencia. Gloria al Señor. Imagínense qué ejemplo nosotros les habremos de haber dejado. Serán personas que dirán: oye, ese Pepe era terrible para la oración. Ese Pepe era terrible en la palabra. Ese Pepe era terrible para servir al Señor. Por así decirlo, estoy usando un nombre que creo que no hay aquí. Pero imagínense que digan: oye, Lucrecia era tremenda para orar, para ayunar, para servir. Era bien atenta, bien amable. Oh, gloria al Señor, cómo amaba a la iglesia, cómo amaba a Dios, cómo amaba el servicio. Era una persona, era una dama, era bien entregada. ¿Cuántos bendicen al Señor? Bien fiel. ¿Ah? Oye, yo creo que hay que pensar en que nuestro comportamiento de ahora será un ejemplo también de las personas que estarán siguiendo el ministerio al cual el Señor nos ha llamado a nosotros. Pablo sabía bien claro esto. Nosotros tenemos que pensar las cosas antes que sucedan. ¿Estamos aquí? Hay gente que hace las cosas y después piensa. Tenemos que pensar antes que las cosas sucedan. Tenemos que pedirle al Señor. Daniel nos enseña esto. Daniel se fue de rodillas. Y aunque tal vez no se puede aplicar, pero hay un sentido que sí.
Daniel se fue de rodillas y le fue y le preguntó al Señor y le dijo, cuando abrió el libro, oigan esto, de Jeremías, según dicen los 70 años, y fue a preguntarle al Señor qué sería del pueblo que estaba en Babilonia. ¿Qué sería? ¿Qué haría él? Óigame, y aquella pregunta Daniel llegó a Dios a darle un recorrido, unas profecías que aún todavía algunas no se han cumplido. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Lo que pasa es que, como le vuelvo y le repito, nosotros somos ricos que nos consideramos pobres. Porque realmente tenemos un Dios todo sabiduría. Que es rico en sabiduría. Y que le puede enseñar a usted muchas cosas que no, Señor, están allí, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero si buscamos a Dios, sin duda Él nos las va a revelar. Y tenemos que preguntarle al Señor qué será, qué nosotros vamos, qué quiere Él que nosotros dejemos, qué legado, qué enseñanza, qué instrucción, qué talle, qué molde de trabajo. Amén. Daniel recibió una respuesta de cosas que no habían pasado, pero supo las cosas que habían de pasar antes que pasaran. Una de las cosas que yo pienso es, ¿qué será de esta iglesia en 10 años si Cristo no ha venido? Yo creo que Cristo viene hoy, pero como esto no me toca a mí decidirlo sino a Él, amén, puede ser que Él no venga en 10 años, pero igual yo lo espero. Y también estoy con la expectativa que si Él no ha venido, igual esta iglesia tiene que seguir funcionando. Amén. Aunque yo no esté, pero tenemos que dejar un legado, iglesia. Servidores, levanten la mano. Amén. Tenemos la bendición. Tenemos la bendición de servir al Señor. Pero también tenemos una gran responsabilidad. Amén. Porque yo sé, dice que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Imagínense que esta iglesia, una vez que el liderazgo que ahora está no esté, esta iglesia necesita dejar una línea marcada para que aquellas generaciones vengan y sepan cómo deben de comportarse. Estamos aquí. Pero si estas generaciones que se vienen levantando ven en usted servidores que no tienen carácter, servidores que no tienen compromiso, servidores que no tienen, oh Señor, un deseo de ser fiel a Dios, imagínense qué generaciones estaremos preparando, hermano. Esto es algo terrible y tenemos que ponerlo a pensar. Pablo había preparado a ancianos y les había dado ejemplo porque él sabía que después de eso se iban a levantar gente no que iba a estar de acuerdo con las cosas de Dios, sino gente que iba a querer apartar a los mismos discípulos de la verdadera fe. Gloria a Dios. Wow. Aleluya. Ese ejemplo para tus hijos. Ese ejemplo para tu familia. Ese ejemplo para los que te ven. Ese ejemplo. Amén. Deja un legado de tu vida. Deja un legado de tu caminar en Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Sí, no importa si ahora me ve serio. Tal vez esto le molesta un poco. Pero sin duda, esto será algo muy especial para usted si lo pone en práctica. ¿Estamos aquí? ¿Sí? O sea, miren, de aquí en adelante las cosas de Dios para usted sean lo más importante. Su familia necesita tener de usted un legado, sus hijos, todos necesitan saber que usted ama a Dios más que a cualquier cosa. Amén. Aleluya. Ya como los vi cansados, voy a terminar. Conclusión. El siervo de Dios debe ser, oiga esto, precioso, honesto. Amén. Diga conmigo, honesto. Honesto. Aleluya. Mira lo que dice, gloria al Señor, el verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Oiga bien esto, ¿qué está diciendo? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado.
Ante vosotros sabéis que para los que están, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Amén. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado estar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Qué fue lo que provocó Pablo en este pueblo? Pablo se había ganado un lugar en el corazón de ellos. ¿Me está entendiendo? Había sido un hombre ejemplar, se había comportado, les había enseñado el consejo de Dios. Él les había enseñado que él no rehuía a servir a Dios. Él les había enseñado que para él no le importaba lo que iba a pasar con él. Él le había enseñado que él era uno con el Espíritu Santo, que él estaba ligado a Dios, estaba atado a Dios, estaba unido con Dios. Él le había enseñado que para él lo más importante era lo que Dios le había dado a él, y que las almas para él era el punto de partida de su ministerio. Porque decía: yo he recibido un ministerio de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Todo lo que usted haga tiene un propósito, y es predicar el evangelio de Dios. ¿Me está entendiendo? Tal vez a usted le toca cuidar a los niños allá, y usted dice: pero yo no estoy predicando. Pero está ayudando a los que lo están haciendo. ¿Me está entendiendo? Pero está ayudando que aquellos que están sentados estén bien atentos y nada los distraiga, ¿verdad? No les dé sueño. De tal manera que ellos no tengan excusa delante de Dios un día y decirles que no nos dimos cuenta cuando tú nos hablaste. Entonces lo que usted está haciendo sí vale la pena. Pablo entendía que lo que él estaba haciendo tenía un propósito, tenía un porqué. Él sabía que Jesús lo había llamado. Lo que usted haga, entiéndame, iglesia, lo que usted haga este año es que Dios le dé vida. Hágalo sabiendo que Dios se lo ha entregado. Amén. Y sea fiel con eso. No entierres lo que Dios te ha dado. Sácalo y ponlo al uso, ponlo a servir. Amén. Y seamos honestos con Dios, seamos honestos con los demás. Porque qué lindo es cuando encuentras un siervo honesto. ¿Sí o no? Honesto, que no esconde nada, que es honesto delante de Dios. Y le dice: Señor, pues mira, tú me conoces, yo soy así, pero necesito ayuda. Aquí estoy. ¿Verdad? Honesto. Que verdaderamente no somos fuertes, pero Dios nos hace fuertes. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entendamos que quien nos guía y quien nos da todo es Dios. Jesucristo dijo en el capítulo 15 de Juan que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, es decir, las ramas que hemos sido engendradas en ese árbol que es Cristo, y que ese árbol sustenta las ramas para que esas ramas den fruto. Muchas veces no se mira el árbol, a veces se miran las ramas cuando tienen las uvas, cuando tienen las manzanas, cuando tienen los mangos, si es de mango. Muchas veces se ve nomás lo verde del árbol y no se ve la verdadera sustancia, que lo que sustenta esas ramas es la raíz de ese árbol. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Por eso el Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer.
ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén. Ligado yo en el espíritu, engendrado allí. Dijo, pero yo soy un pámpano que da fruto. Y dijo Cristo, es necesario que vosotros seáis limpiados, porque aquello que da fruto se limpiará para que dé más fruto. Hoy quizás nos ha pegado una podada el Señor. Suave, ¿verdad? Sin tanto grito. Pero es necesario, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que mañana demos mejores frutos. Entonces, iglesia, te animo a que seamos fieles. Necesitamos ser verdaderos siervos de Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido